Y ahora leemos en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Y dice así la palabra del Señor. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los pueblos de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en el lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije: ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en moradas de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, y han consumido y han asolado su morada. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Una de las preguntas recurrentes, continuas, en los cristianos, en la Iglesia, en los últimos tiempos, es acerca de la actitud que han de tener con respecto, digamos, al medio ambiente social, a la sociedad que nos rodea. ¿Cuál es la actitud? Esto es una pregunta determinante, puesto que orienta al final no solamente nuestra actitud, sino también nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera también
nuestro mensaje de cara a los demás, nuestra participación o no en las cosas de este mundo, o también pues condiciona esto incluso las formas nuestras al interior, ya no solamente una cosa al exterior de cara a la sociedad, sino que eso también pues afecta a nuestra manera pues incluso de dar culto o de hablar o pues incluso de cómo hablar o presentar la palabra de Dios, ya no solamente de cara al exterior como decimos, sino también dentro, en el interior de la palabra misma. Hay una respuesta que es la tendencia, se podría decir mayoritaria, no podría decir yo desde cuándo esto es así, no sabría decirlo, pero sí que a día de hoy, en el mundo evangélico en general, es la tendencia, se puede decir, mayoritaria, que podríamos decir describirlo como el efecto mimético, ¿no? Conocemos la ropa mimética de los soldados, ¿no? O los camaleones, ¿no? Que cambian un poquito de color según el medio ambiente. Pues entonces, algo parecido, los creyentes han de adoptar la cultura ambiente. Os voy a decir cuál es el maestro en esta actitud, es la Iglesia Católica Romana misma, ¿no? Y que, bueno, pues esto, según incluso han tomado el término, han acuñado el término, el concepto de la inculturación, que vendría a decir que la Iglesia se tiene que tomar las formas de una cultura dada de la misma manera que Jesucristo se encarnó. Vendría a ser casi una encarnación de la Iglesia en ese tiempo, una encarnación de la Iglesia en ese tiempo y en una cultura dada. Ellos hablan de esto, de la inculturación, y es por eso por lo cual, pues si en una cultura pues se da culto a una tal divinidad, ¿no? Y esa tal divinidad pues tiene los pelos largos, es una señora de pelo largo y con una corona en la cabeza, pues venimos nosotros los cristianos, ¿no? Y seguimos teniendo estatuas de una señora con pelo largo, con una corona en la cabeza, y ya no es Diana de los Efesios o ya no es la que queramos decir, sino es pues la Virgen María, ¿no? Y pues está pues la divinidad local de aquel lugar pagano, pues entonces venimos nosotros y ahora es el santo patrón X, ¿no? Cuya vida es exactamente igual que la de el supuesto divinidad pagana anterior, ¿no? Entonces hasta ese punto llega la inculturización de la Iglesia que todos conocemos, pero que eso también decimos ha afectado, y de qué manera, a los protestantes. No se suele hablar de inculturización, aunque se utiliza otro nombre que viene a decir lo mismo, que es la de la contextualización. La contextualización, que es, bueno, pues que hemos de adaptarnos al contexto para intentar decir el mensaje, presentar la palabra de Dios en las coordenadas propias de cada cultura. En el fondo viene a ser lo mismo, no se ha llegado hasta el punto de, bueno, pues de lo que hemos visto en el papismo, pero es por eso por lo cual, pues nuestros cultos, pues por ejemplo, toman todo lo de nuestra cultura contemporánea y se asemejan, por lo tanto, ahora en monumentales conciertos de rock en los que hay una tarima, que todo está oscuro, con los focos y con la música, con la batería, con las guitarras, y gente que está en la iglesia para el culto no están sentados para escuchar la palabra de Dios, sino que están de pie dando palmas y dando saltos. Pues se toma la forma de la cultura joven, la cultura pop o rock, como lo queremos decir,
normal en la juventud hoy en día. Decimos, estamos en lo mismo, no tenemos entonces a lo mejor las imágenes, aunque tenemos igualmente imágenes en el sentido de que tenemos también vídeos y tenemos aquí imágenes aquí y allá, de Jesús, etcétera, pero en nuestros cultos vamos mucho más allá de lo que ha hecho hasta el momento la Iglesia Baptista. En el fondo es la idea de la contextualización, de la inculturización, que en resumidas cuentas es el efecto mimético. Bueno, pues es poderoso este movimiento porque también hay mucho dinero detrás, ¿no? Pensemos pues todo lo que puede mover la música cristiana contemporánea, ¿no? Para los cultos, ¿no? En términos de venta, es un poderoso mercado, son poderosas fuerzas económicas también, de casas editoriales, etcétera, etcétera, de denominaciones que lo promueven todo esto, pero fijémonos que hay otra vía, que es la vía que podemos decir, la que encontramos, sí, en este pasaje, que es la vía del contraste. La vía del contraste, no la vía de la mímesis, sino la vía del contraste. En este capítulo que hemos leído de Jeremías, capítulo 16, hasta el versículo 15 es un pasaje en el que se está denunciando, Jeremías está denunciando la idolatría del pueblo. Y fijémonos pues la manera también particular del pasaje en el que se intercambia, se pasa de hablar de los ídolos e inmediatamente se pasa a contrastarlo con Dios. Una y otra vez en estos 15 versículos se está contrastando una y otra vez a los ídolos con Dios. Se contrasta. Son completamente distintos los ídolos y Dios. Bien, pues entonces vemos que esto nos llama a nosotros y nos también interpela a que nosotros los cristianos, nuestra manera de vivir en el mundo ha de ser también pues por vía de contraste. Y esto no es por ganas de llevar la contraria, esto es por que nuestro Dios es completamente diferente al Dios de ellos. Nuestro Dios es completamente diferente a los ídolos de ellos. Todo lo que los paganos ponen en lugar de Dios son ídolos, y nuestro Dios es completamente diferente a esos paganos. Por lo tanto, esa es la base para que nosotros también vivamos de una manera distinta a la de los paganos. Decíamos pues, esto es lo que encontramos en versículos del 1 al 16, al 15, perdón. Es un pasaje de la idolatría. Este es un pasaje que los eruditos y los críticos de la Biblia pues un poco casi se frotan las manos aquí, porque en el contexto de todo lo que hemos venido viendo, pues el capítulo 9, por ejemplo, acerca del juicio, el anuncio de juicio, bueno, pues se dicen aquí que hace este capítulo, estos versículos hasta el 15, que está hablando de la idolatría como si estuviera fuera de lugar. Además, en la versión griega Septuaginta del Antiguo Testamento hay unos versículos aquí, unos cuantos versículos que fallan, quiero decir que no se encuentran, con lo cual ellos han dado pues múltiples teorías aquí y allá, pero nosotros nos podemos quedar con lo seguro que es palabra de Dios, que es palabra que Jehová ha hablado sobre Israel por medio de Jeremías, que es palabra del profeta, y que el pecado de la idolatría era un riesgo y era un problema y era un pecado continuo en el pueblo, con lo cual nunca estaba, digamos, de más o fuera de lugar hablar en contra de la idolatría.
Y bien, a partir del versículo 16, pues acaba esta palabra o este oráculo acerca de la idolatría, y ya en el versículo 17 vuelve con el tema del juicio, vuelve Jeremías a hablar de sus sentimientos, de su actitud personal, a veces una actitud cercana a la derrota, pero él se encomienda al Señor. Él se encomienda al Señor. Él se sujeta a Dios. Él se somete a la voluntad de Dios. Y esto es también un poderoso contraste con el mundo, porque el hombre pecador no se somete a la voluntad de Dios. Incluso más, mira con sospechas a la voluntad de Dios como algo peligroso. No vaya a ser que me quite esto o me quite lo otro. No vaya a ser que me fastidie la voluntad de Dios, que lo que yo quiero hacer no me lo deje hacer. Bueno, pues el creyente que conoce al Señor, pues también en esto se diferencia del mundo, que conoce al Señor y su voluntad y se somete a lo que el Señor ha dispuesto para él, y que lo vemos muchas veces en su providencia, en la providencia que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas, el plan, el propósito que vemos que se cumple a diario en nuestras vidas. Se somete a su voluntad. Bien, pues vemos estas dos partes. La primera, pues, en el versículo del 1 al 16, pues decimos que se está continuamente contrastando los ídolos a Dios. En el versículo 2 está este mandamiento: no aprendáis el camino de las naciones, de los paganos, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y en el versículo 3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces vemos, versículo 2 dice, el camino de las naciones, y el versículo 3, las costumbres. Esta palabra costumbres es una palabra que también muchas veces está traducido por estatutos u ordenanzas. Muchas veces el sentido de culto a Dios. Pero en este caso está hablando del culto pagano, y vemos la importancia que tenía, pues, las estrellas. Versículo 2, ¿no? Lo hemos leído: las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Es algo, pues, casi, no voy a decir innato, pero que el hombre, pues, salga al campo, como antes, pues todos vivían en el campo, ¿no? Cuando éramos los hombres hace muchos miles de años, que solamente vivían en el campo, y entonces, pues, bueno, en una noche sin nubes, pues estás en la tribu y ves ahí, pues, todo el cielo despejado y las miles de estrellas, y entonces eso te fascina y eso, pues, te sobrecoge, y ves la grandeza de la creación, y además a lo mejor haces alguna fiesta y saca alguno un tamboril y otro un pandero y una flauta y hacen una fiesta y se lo pasan, pues, muy bien. Y entonces, de ahí, pues, bueno, la próxima vez que tienen una luna nueva, pues hacen una fiesta parecida en conmemoración, y eso se convierte en una costumbre, se convierte en una ordenanza. Las fiestas a las estrellas, o los cultos a las estrellas, y el estudio también de los movimientos de las estrellas, y entonces todo eso genera, pues, todo un temor, porque si la estrella está aquí, pues entonces eso va a afectar y va a determinar mi vida, y eso es la astrología, y es el temor, por lo tanto, de que nosotros estamos en manos de las estrellas o de los poderes que están detrás de las estrellas. Pues fijémonos, nos está diciendo que no tengamos temor ni de las estrellas, ni que los temamos, porque esas costumbres, esas ordenanzas son vanidad. Es a lo mejor normal que el hombre se fascine ante la visión de las estrellas, pero tendría que eso moverle a la adoración de aquel que ha hecho la constelación,
de las constelaciones, de aquel que ha hecho la bóveda celeste, de aquel que ha hecho las estrellas, de aquel que ha hecho el universo entero, los cielos y la tierra, que es el Señor. Las estrellas no se han hecho a sí mismas, las estrellas pues las ha hecho alguien más poderoso y el eterno. Así pues es a Él a quien hay que adorar y a Él a quien hay que temer, no a las estrellas ni a nada creado. Y bien, pues a partir del versículo 3 pues está hablando de los ídolos, ya pasa pues de las estrellas a las imágenes de talla, a las esculturas que ellos pues sirven en el culto. Y bueno, diríamos nosotros, mira, es que ellos son atrasados. ¿Cómo es que se ponen a adorar pues a una imagen? ¿Cómo se van a adorar a una estatua? ¿Cómo? ¿No? ¿Eso es Dios? ¿Es eso Dios? Y ellos te van a decir, no, esto no es Dios. Nosotros sabemos que esto no es Dios. Esto representa a mi Dios tal, a mi Dios cual, a mi Dios Marduk, a mi Dios Baal, a mi Dios el que sea. Solamente es una representación. Y yo me pongo delante de ellas, sí, pero en el fondo me estoy poniendo no delante de ellas, sino al Dios que ellas representan. Y esto no nos suena de nada, porque esto es lo que siempre se dice en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, en cuanto al uso de las imágenes. Yo no adoro a la imagen que tengo delante porque sé bien que no es Dios, sino que yo adoro al Dios que está representado en esta imagen, o al santo o a la Virgen que está representada en esta imagen, ¿no? Y bien, pues vemos, esto no es nada nuevo. Esto es, vemos la inculturización de los cultos paganos que aquí están denunciados con la palabra de Dios. Porque, a fin de cuentas, vemos el leño que ellos hicieron, lo adornan profusamente. El versículo 4 también dice, con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Están derechos, están rectos, pero son llevados, no pueden andar. Dice, no tengas temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, ni las imágenes, ni sus dioses, porque los dioses nada son, nada son. Los dioses que representan las imágenes nada son, y las imágenes nada pueden hacer. Es una completa vaciedad, es algo completamente vacío, y es lo que dice que es una vanidad. Es una vanidad, no pueden hacer bien ni mal. Bien, pues esto es lo que encontramos y lo que decimos el contraste. Versículo 6, inmediatamente. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande es tu nombre en poderío. Tan grande es el Señor que ha hecho Él todo lo que vemos. Y si nos parece todo lo que vemos grande, mucho mayor es nuestro Dios. Él lo ha hecho todo con su poder. Los dioses de los paganos, ninguno pretendió haber hecho todos los cielos y la tierra. Ninguno, como mucho, pues se habían adjudicado alguna sección, algún, digamos, ministerio, algún, digamos, rinconcito de la creación en el cual Él pueda hacer algo, ¿no? Pero nuestro Dios no es así, Él lo puede hacer todo, todo, porque Él es el Todopoderoso. Entonces vemos la gran diferencia. Se dice, no los temáis, no temáis las señales de los cielos, no temáis a estas imágenes, ni los dioses que representan nada que de. Pues dice el versículo 17, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Quién no temerá a Dios? ¿Quién será el loco que no tema al Señor? ¿Quién será el insensato, el necio que no lo haga? Porque a ti es debido el temor. Si pensamos en quién es Dios, en su grandeza, en su poder, ¿quién no temerá al Señor? Nos va a infundir un tremendo temor el pensar en su grandeza inescrutable, mucho mayor que toda la grandeza que vemos. No hay nada semejante a ti. Sigue, pues, como decimos, contraste, una y otra vez, ¿no? Está pasando de los ídolos a Dios y de Dios a los ídolos. Versículo 8, todos se infotoarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Versículo 9, traerán plata batida de Tarsis, seguramente Tarsis, supongo que ya estaremos al corriente, la palabra, la localidad o el sitio Tarsis en la Biblia está refiriéndose al sur de España, a la desembocadura del Guadalquivir, según los eruditos,
entonces plata batida de Tarsis, cuando había por entonces plata y oro aquí en la península, y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Esto no hay más. Versículo 10. Sin embargo, otro contraste, Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno, y a su ira tiembla toda la tierra. Las naciones no pueden sufrir su indignación. Otra vez el tremendo contraste entre la vanidad, la mentira, la vaciedad de los ídolos y Él. A su ira tiembla toda la tierra. A su ira los hombres se ponen en las cavidades de las montañas y dicen que se caigan sobre nosotros porque no podemos soportar la ira y la presencia del Dios Todopoderoso. El versículo 11 es interesante porque en el original está no en hebreo, en arameo. Es la única aparición del arameo fuera de las secciones de Daniel y de Esdras. Entonces es un versículo en arameo aquí, seguramente pues está puesto aquí para decir aquello que los arameos, ¿no? Aquellos que han de venir a invadir la tierra, pues como que lo estén poniendo en su lengua, en su boca, que ellos entonces van a traer el castigo a la idolatría. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos, y eso es lo que ellos vinieron a hacer, a arrasar el país y por lo tanto en juicio por la idolatría y por lo tanto también el culto a esos dioses. Ya no se daría culto a esos dioses en la tierra porque sus pobladores habían sido llevados afuera. Bien, pues en esta sección vemos que también de los versículos 11 también al 12 al 15 se está hablando de la creación de Dios. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, extendió los cielos con su sabiduría, su voz produce muchedumbres de aguas en el cielo. Es Él quien lleva la lluvia, no lo dudemos. Es Él quien hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Nosotros los hombres pues pensamos que con los chorros de los aviones y creando aquí nubes artificiales vamos a ser como Dios, pero eso en ninguna manera puede ser así, porque es Dios el único que forma las nubes de los confines de la tierra y hace traer las lluvias sobre los campos, tal como hemos cantado también en el Salmo 65. Todo hombre se embrutece, le falta ciencia, es decir, conocimiento de Dios y de su palabra. El hombre natural no entiende, el hombre natural está caído, el hombre natural voluntariamente rechaza a Dios. El hombre natural conoce que Dios existe porque tiene la prueba de su existencia de continuo ante su mirada, la creación de los cielos y la tierra, pero prefiere dar culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, como dice Pablo en Romanos 1. Entonces los ídolos no son nada, los ídolos nada pueden hacer, pero la cuestión es que los hombres pecadores están contentos con ellos, se lo pasan bien con ellos, disfrutan dándoles culto, aunque nada pueden hacer, y harían todo lo posible para seguir dándoles culto y no al Dios vivo y verdadero. Pero ¿cuál es el problema? Que al hacerlo eso se embrutecen todavía más, se echan todavía más porquería encima, se vuelven todavía más pervertidos y se vuelven vanos, como aquellos a los cuales dan culto, cumpliendo lo que dice también entonces el Salmo 115, el Salmo que denuncia la idolatría y la vanidad de dar culto a los ídolos. ¿Por qué? Aquellos que dan culto se vuelven como ellos. En el versículo, están hablando de que ellos tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, etcétera, etcétera.
Dice el versículo 8, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son, se vuelven vanos. Y sí, hoy en día, pues, seguramente no tenemos muchos ídolos en este sentido de imágenes y talla por las esquinas de las calles, pero seguimos estando llenos de ídolos, porque ídolo es todo aquello que uno pone en lugar de Dios, aquello a lo cual uno dedica su vida en lugar de Dios. Eso es un ídolo. Y bien, pues hay muchos que nunca jamás van a querer dar culto a Dios, ni servirlo, ni creer en Él, ni obedecer sus mandamientos, porque eso les fastidiaría su carrera, ¿verdad? Eso fastidiaría a lo mejor su entretenimiento, el ídolo del entretenimiento, el Dios del entretenimiento, o, bueno, pues no sé, sus propias ideas, su manera de ser, cualquier cosa que uno anteponga a Dios es un ídolo. Es un ídolo. ¿Y cuál es el problema? Que eso es vano. Eso que uno ponga en contra de Dios, al final lo único que va a ser es su jaula, su cárcel. No van a conseguir nada y lo único que van a ver es que han desperdiciado su vida miserablemente en esas cosas. Y se tendrán que lamentar de la vanidad del tiempo en el que ellos han estado sirviendo a los ídolos, cuales sean, en vez de al Dios vivo y verdadero, el único que puede hacer maravillas, el único que da vida a los muertos, el único que responde las oraciones, el único que tiene poder verdaderamente. Los ídolos de las naciones, pues, es una vanidad, y aquel que los sirve, pues, trágicamente, tarde o temprano, lo van a reconocer. Bien, pues en el versículo 17, decíamos hasta el fin, pues está hablando otra vez el profeta Jeremías, después de este paréntesis, que en el cual él denuncia la idolatría, continúa hablando y continúa quejándose, porque en el versículo 19 vemos que está diciendo: ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero vemos la diferencia. No es esto una queja en el sentido de murmuración, porque vemos a continuación, versículo 19: ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Esta es una buena actitud. El sufrir o el soportar lo que Dios en su providencia nos haya dejado, lo que el Señor haya preparado por nosotros. Y podemos, pues, pedir al Señor que nos lo quite, como hizo Pablo, que estuvo rogando hasta 3 veces que le quitase el aguijón de la carne, o incluso el Señor Jesucristo la noche que fue entregado, que estuvo también orando hasta 3 veces que le sea quitada esta copa. Pero si el Señor, pues, nos dice una y otra vez no, hemos de decir: ciertamente enfermedad mía es esta, debo sufrirla. Como dijo también, pues, el apóstol Pablo, el Señor al apóstol Pablo, pues, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la voluntad, en la debilidad. O lo que dijo el Señor Jesucristo al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Y esto es una de las marcas características del Hijo de Dios, que somete a la voluntad de Dios, ¿no? Mientras que el hombre del mundo, como son rebeldes sin causa, y como el ídolo de Hollywood y el ídolo del entretenimiento y el ídolo de las películas, le ha metido el ser rebeldes sin causa con los ídolos del James Dean y otros, y el ser, pues, un héroe trágico de película que se enfrenta al destino y normalmente, pues, pierde, pero bueno, cae como un héroe, ¿no? Pues prefiere todo menos someterse al Señor y a sus providencias. Lo aborrece. Esto de someterse a Dios es una gran derrota.
pues es lo que uno tiene que hacer. Nada uno puede conseguir enfrentándose al Señor y sus providencias. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si el Señor te ha dicho hasta 3 veces no, di pues, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. En él continúa diciendo, pues, descripción del juicio: mi tienda está destruida, versículo 20, todas mis cortadas están rotas, mis hijos me han abandonado, perecieron, no hay quien se levante mis tiendas, ni quien cuelgue mis cortinas. Vemos otra vez el papel y la responsabilidad de los líderes, de los, en este caso, pastores son los dirigentes políticos. Los pastores se infatuaron, no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, de donde vendría Babilonia, de la invasión de Babilonia, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. La morada de chacales es una ilustración, una imagen del Antiguo Testamento de la desolación. Chacales, porque estaban en lugares desérticos para, pues, comer ahí carroña, lo que sea. Imágenes de la desolación del juicio de Dios. Versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y esto es también algo que hemos de tener presente. No somos dueños de nuestro camino. No somos dueños de nuestro destino. No somos dueños de nuestro destino. Qué gran contraste con la mentalidad existencialista, en la cual uno decide su destino y uno se redime a base de sus propias decisiones. Que eso es también, por cierto, la versión que ha dado en la inculturización el Vaticano II, ¿verdad? Y toda la teología papista posterior. ¿Qué es existencialismo? Es como Memorias de África. Eso es como los héroes de las películas que están decidiendo su destino delante de Dios y delante de los hombres, redimiéndose a causa de sus heroicas decisiones. Bien, pues esto, cuando uno conoce al Señor, que Él es el soberano, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina se le ordenan sus pasos. El Señor es el soberano. Y como, pues, iba a decir ahora la manguera, ¿no? Está en la mano del que riega, ¿no? Parafraseando un poco el proverbio, pues así está el rey en manos del Señor. A donde quiere el Señor, allá lo inclina. Así está también las vidas del Señor Dios Todopoderoso. Las vidas de todos los hombres en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Él tiene su decreto y Él está guiando a unos y a otros al fin que el Señor se ha dispuesto. Él es el soberano. Y es bueno reconocerlo, es sabio hacerlo. Y es, un correctivo importante y saludable a la cultura en la que nos hemos criado. Versículo 24, vemos también la sujeción, la sumisión a los juicios de Dios. Castígame, oh Jehová. Castígame. Está siendo castigado. Lo acepto. Pero invoca también su misericordia. Más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Y ciertamente el Señor no derrama su ira ni su furor contra sus hijos. El Señor, a quien ama, disciplina. La vara del Señor es vara de corrección. La vara del Señor no es la vara que el cetro de hierro que quebranta las naciones, como vaso de alfarero, sino es la vara del pastor. Y la vara y el cayado de nuestro pastor nos infundirá aliento para que andemos en el camino de la santidad. Sin embargo, la ira y el enojo y el enfado del Señor es contra las naciones que no lo conocen. Aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Aquellos que aman cualquier cosa menos el Señor y su voluntad. A ellos el Señor derramará su ira.
la ira venidera. Sin embargo, a nosotros por el Evangelio, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el Señor nos ha rescatado para que, dejando los ídolos, sirvamos al Dios vivo y verdadero. El Señor nos ha rescatado de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, para que lo sirvamos a Él en novedad de vida. Y esto pues comporta ciertamente el distinguirnos de aquellos que no lo hacen, pero ha de ser así porque en Filipenses capítulo 2 dice que vosotros estáis brillando en medio de una generación torcida y perversa como luminares en el mundo, porque no puede ser de otra manera, porque Dios es luz, porque Jesucristo es la luz del mundo, porque su palabra es luz y es vida. Así, por lo tanto, el creyente que es hijo de Dios, que ha sido redimido por el Señor Jesucristo y que tiene la palabra de Dios, ¿qué puede hacer? Sino brillar con la luz de Dios. Así vuestra luz alumbre delante de los hombres. Y así sean los cristianos como una ciudad en lo alto de la montaña, para que todo el mundo que pase alrededor lo vea cuál es el camino. Y de esa manera ellos puedan subir a la montaña del Señor, porque de Sión saldrá la ley del Señor. La ley del Señor, para que ellos también puedan cumplir la voluntad y puedan, pues, ser salvos. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es hacernos como el mundo para salvar al mundo. Nuestra responsabilidad es hacer la voluntad de Dios, por si Dios, en su misericordia, pues en la ira se acuerda de la misericordia y de esa manera los salva de sus pecados. Pues que así sea, que el Señor nos bendiga en este empeño y que pueda utilizar también nuestra palabra y nuestro testimonio para este fin. Así sea. Amén.